Bendiciones, hermanos. Welcome, brothers. Es un gozo adorar al Señor juntos. It is a joy that we're able to worship the Lord Nada together. se compara a eso. Nothing can be compared to that. El salmista dijo en el Salmo 84, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. The psalmist says in the Psalms that it's better one day inside your house than 1,000 outside. Tengo una corbata muy llamativa. I have a very attention-seeking tie right now. Me la regalaron en un seminario teológico puritano. They De verdad. gave it to me in a Puritan theological seminary. Y me dijeron, si te la pones vas a predicar como Jonathan Edwards. They said if you put it on, you're going to preach like Jonathan Edwards. So, Bien, vamos a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4. okay, so now let's go to the Word in Galatians chapter 4. Vamos a leer y compartir desde el versículo 8 hasta el 20. So now we're going to read and we're going to share from verses 8 to 20. Vamos a llamarle a este mensaje volviendo al Evangelio que nos da a Cristo. We're going to call this message Returning to the Gospel that brings Christ into our lives. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto por tanto, enemigo de ustedes por decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes y ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Verse 8, Formerly when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods. But now you have come to know God, or rather have been known by God. How can you now turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? Whose slaves you want to be once more. You observe days and months and seasons and years. I'm afraid I may have labored over you in vain. Brothers, I entreat you, become as I am, for I also have become as you are. You did me no wrong. You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. And though my condition was a trial for you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. What then has become of your blessedness? For I testify to you, if possible you would have gouged at your eyes and give them to me. Have I then become your enemy by telling you the truth? They make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out that you may make much of them. It is always good to be made much of for a good purpose, and not only when I am present with you, my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth, until Christ is formed in you. I wish I could be present with you now and change my tone, for I am perplexed about you. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, Heavenly Father, cantábamos en aquella cruz.
We sang earlier, on that cross. Abre nuestros ojos Open our eyes para ver lo glorioso, lo maravilloso que sucedió en aquella cruz. Open our eyes to see the glorious, amazing act that happened on that cross. Para ver lo beneficioso y lo importante y provechoso para nosotros, To see how important and beneficial it is for us, lo que sucedió en aquella cruz. what happened on that cross, Para que nunca olvidemos tu amor por nosotros. so that we may never forget your love for us. Para que nunca olvidemos lo que Cristo es para nosotros. So we can never forget what Christ is for us. Y por eso, Señor, hoy vuelve a abrir nuestros ojos. And for that, Lord, come back and open our eyes. Refresca nuestro corazón con tu evangelio. Refresh our hearts with your gospel Muéstranos a Cristo. and show us Christ. Amén. Amen. Ted Nagoy escapó de su país de origen, Camboya, en 1975, Ted Ngoy escaped from his home country of Cambodia in 1975 en una época de un genocidio. at the time of the genocide. En ese tiempo Estados Unidos le estaba ofreciendo refugio a los camboyanos, así que él emigró a Estados Unidos sin un centavo en el bolsillo. At that time, the United States was offering refuge to Cambodians, so he immigrated without a penny in his pocket. Una vez en Estados Unidos comenzó a trabajar como conserje en una tienda que vendía donas. And once in the United States, he began working as a janitor in a store that sold donuts. Ted era tan hábil e inteligente que se aprendió todo lo referente al negocio de donas, desde la preparación de las donas hasta las ventas. Ted was so skilled and smart that he learned everything about the donut business from the preparation to sales. Rápidamente escaló al punto que lo hicieron encargado de una de las sucursales de esa cadena. He quickly climbed the ladder to the point that he was put in charge of one of the chain's branches. Pero como Ted era tan emprendedor y ahorró dinero, pronto puso su propia tienda de donas. But Ted was so entrepreneurial that he saved money and set up his own donut store. Y también la convirtió en una exitosa cadena de donas llamada Christie Donuts. And then he also turned it into a successful chain of stores called Christie's Donuts. Su éxito fue tan grande que se hizo famoso, ayudó a muchos refugiados y se convirtió en multimillonario. His success was so great that he became famous. He helped many refugees and became a multimillionaire. Pero un día todo cambió. One day, everything changed. Se le atravesó en el camino algo que hizo que perdiera toda su fortuna. Something got in the way that made him lose his entire fortune. En un viaje a Las Vegas descubrió las apuestas en los casinos On a trip to Las Vegas, he discovered gambling in casinos. y se volvió adicto al juego. He became addicted to gambling or to playing. Y de la manera más tonta, en pocos años perdió toda su fortuna, And in the most foolish way, in a few years, he had lost all of his fortune, gastándola en los casinos, obviamente. spending obviously on casinos. Tuvo que vender lo poco que le quedó de sus tiendas, He had to sell what little he had left of his stores. inclusive perdió a su familia por su adicción al juego And he actually lost his family because of his addiction to gambling. y regresó a Camboya de nuevo en la miseria. And returned to Cambodia once again in misery. ¿Cómo puede ser que alguien que conoció la miseria y tuvo la dicha de hacerse rico caiga tan tontamente de nuevo en la miseria debido a un vicio? How can someone who knew misery and had the joy of becoming rich so foolishly fall back into poverty because of a vice? ¿Cómo puede alguien después de haber ganado tanto perderlo todo? How can someone who had gained so much lose everything? En otro tema pudiéramos decir, ¿cómo puede alguien después de conocer la verdad volverse al error? In another way, we could say, how can someone who knew the truth go back to wrong? Es una locura, pero sucede. It sounds crazy, but it's true. Eso es lo que vemos en este pasaje. That's what we see in this passage. Algo trágico y negativo. Something negative and tragic. Este pasaje nos muestra que se puede caer en religiosidad,
This passage shows that we can fall into religiousness en dejar de abrazar a Cristo por la fe, and stop holding on to Christ by faith volver a depender de otras cosas para tener vida eterna. and start depending on other things to be able to have eternal life. Ahora, pregunto, Now, I ask, ¿cuántos quisieran descubrir qué hacer how many would like to discover what to do para que eso no les suceda? so that that doesn't happen to them? Para no perder la seguridad de tener a Cristo y las riquezas que tenemos en Cristo. To not lose the security of having Christ and the riches that we have in Christ. ¿Qué debemos hacer para eso? What should we do for that? Eso es lo que queremos responder en este mensaje. That's what I would like to answer with this message. Un poquito de trasfondo. A little bit of background. Esta es first. una serie, estamos en una serie de predicación en el libro de Gálatas. We're in the midst of a series of preachings in the book of Galatians. El libro de Gálatas es, cuando aprendí a tocar guitarra, The book of Galatians, when I first learned to por, play the por- guitar, por varios meses me enseñaron solo 3 notas. for a couple months I was only taught Y 3 con 3 chords. notas tocaba todo en la iglesia. And with 3 chords I played every song at church. Gálatas es parecido. Una sola nota es todo el libro. And Galatians is the same way, with only 1 chord. That's the entire book. El evangelio, el evangelio, el evangelio. The gospel, the gospel, the gospel. Después de Pablo resaltar las riquezas de la bendición que hay en Cristo por la fe, After Paul highlights the riches of the blessings that we have in Christ through faith en los versículos anteriores, in the previous verses, bendición que culmina con la grandiosa experiencia de la adopción, the blessing that ends in the great experience of adoption, él cambia de tono y resalta la tristeza y la sorpresa de que los Gálatas puedan estar fuera de esa bendición por volverse de la fe a las obras de la ley. he changes his tone and highlights the sadness and surprise that the Galatians are outside of that blessing for turning from faith to the works of the law. Pablo, a modo de amonestación, da 3 razones para convencer a los Gálatas de que no se vuelvan atrás. Paul, reprimanding them, gives 3 reasons to convince the Galatians not to turn back. Número 1, que recuerden lo terrible que era no conocer a Dios. Number 1, that they can remember how terrible it was to not have God. Número 2, que reconozcan la locura de volver a esa terrible esclavitud. And number 2, that they can recognize the folly or the foolishness of returning to such terrible bondage or slavery. Y número 3, que recuerden la bendición que fue el encuentro de Pablo con ellos, su predicación y lo que Dios hizo en ese encuentro. And 3, that they can remember the blessing that was Paul's encounter with them, his preaching, and what God did in that encounter. Así que yo creo que lo que este pasaje dice en pocas palabras So what I think that what this text says, and summed up in a couple words, es lo siguiente. is the following. Si los Gálatas abrazan la ley mosaica para ser justificados ante Dios, especialmente circuncidándose, estarán volviendo a la esclavitud de la que fueron librados cuando conocieron a Dios. Y si hacen eso, se estarán perdiendo a Cristo. I think the purpose of the text is that if the Galatians embraced the Mosaic law in order to be justified before God, especially by being circumcised, they are returning to the slavery from which they were delivered when they knew God. And if they do, they'll be missing out on Christ. Tengo 3 propósitos con este mensaje. I have 3 purposes with this message. Primero, que recordemos First, that we can remember lo que era no conocer a Dios, to remember what it was to not know God, que recordemos lo terrible que era nuestra condición de esclavitud and that we can remember what a terrible condition of slavery that it was cuando no conocíamos a Dios, ¿no? when we didn't know God, of course. Mi segundo propósito es que recapacitemos The second is that we can reflect sobre la locura que es volverse a las tradiciones y perdernos a Cristo. to reflect on the folly or foolishness of turning to traditions and missing out on Porque en Christ. todo este texto Pablo lo que está diciendo es, ¿están locos ustedes? Because with this text, all that Paul is saying, are you guys crazy? Tercero, que reconozcamos And third, that we can recognize
las bendiciones que recibimos cuando creímos en Cristo. the blessings that we received when we believed in Christ. Voy a parafrasear todo esto I'm going to paraphrase this all y ponerlo en una frase and put it in one single phrase. que Dios quiere hablarnos hoy a esta iglesia a través de este texto. What does God want to speak to this church by way of this text? Lo voy a aplicar de esta manera. And I'm going to apply it in this way. La iglesia Oasis está siendo llamada a ser una iglesia que no pierde la seguridad, que no pierda la seguridad y la riqueza que es tener a Cristo. The Oasis Church is being called to be a church that does not lose the security and the richness of having Christ. Por eso, esta iglesia debe comprometerse a cuidarse para no caer en la esclavitud del legalismo y la religiosidad, And that's why this church should commit to beware of falling into the slavery of legalism and religiosity. y comprometerse a recordar lo que Dios hizo en Cristo en sus vidas. And commit to doing to remembering what God did in Christ in their lives. Amén. Amen. Lo repito Should I repeat porque it? este es el mensaje. Because this is the message. La iglesia Oasis está siendo llamada a ser una iglesia que no pierde la seguridad y la riqueza que significa tener a Cristo. This church is being called to be a church that does not lose the security and richness of having Christ. Por eso se debe comprometer a cuidarse de no caer en la esclavitud del legalismo That is why we should commit to be careful or beware of falling into the slavery of legalism, y debe comprometerse a recordar lo que Dios hizo en Cristo en sus vidas. and should commit to remember what God did in Christ in their lives. Ya, eso es todo este pasaje, That's this whole text. pero estamos comenzando. But we're just starting. Y hoy tenemos que correr porque hay doble. And today we have to go fast because there's double. Número 1. Number 1, Volvemos al Evangelio que nos da Cristo cuando recordamos lo terrible que era no conocer a Dios. we return to the gospel that gives us Christ and remember the terrible thing about not knowing God. Versículo 8 y 9. Verses 8 and 9. En aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, Formerly, when you did not know God and you were enslaved to those that were by nature not gods, but now you have come to know God, or rather have been known by God. cuando no conocíamos a Dios, no solo éramos ignorantes, When we did not know God, we weren't just ignorant. éramos esclavos. We were slaves. Una vez más, Pablo vuelve a mencionar el problema de estar bajo esclavitud y sin libertad. Once again, Paul mentions about the problem of being under slavery without freedom. Si usted revisa esta epístola, If you look through this epistle, capítulo 3, versículo 22, chapter 3, verse 22, verso 23, verse 23, capítulo 4, verso 3, verse 4, verse 3, chapter 4, verse 3, verso 5, verse 5, verso 7, verse 7, verso 8, verse 8, verso 31, verse 31, capítulo 5, versículo 1, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. chapter 5, 1, for freedom as Christ set us free, do not stand firm. Y en not submit otras again to yoke. epístolas también Pablo habla de que éramos esclavos And also in other epistles, Paul talks about how we were before slaves de la ley, of the law, de la maldición de la ley, the curse of the law, del pecado, of sin, de los rudimentos o las tradiciones de este mundo, traditions of this world, de Satanás. of Satan. Y aunque parecen distintos tipos de esclavitud, en verdad es una sola y la misma. Even though it seems like different types of slavery, it's all one and the same. Porque en este pasaje Pablo está poniendo el caer en el yugo de la ley igual que caer en los rudimentos paganos. And here in this passage, Paul says that falling again to the yoke of the law is the same as going into the traditions of the pagans. Ser esclavos de las tradiciones judías y de la ley
es lo mismo que ser esclavos de las tradiciones paganas. To be slaves of the Jewish traditions and of the law is the same as being slaves of pagan traditions. Y eso es ser esclavo de falsos dioses. And that is to be slaves to false gods. Y eso es ser esclavo de fuerzas espirituales de tinieblas. And that is to be slaves of spiritual forces of darkness. Y eso es ser esclavos del pecado. And that is to be slaves of sin. Y eso es estar bajo condenación. And that is to be under condemnation. Esa es la condición de los que no conocen a Dios. That is the condition of those that do not know God. Están ciegos y por eso están esclavos y por eso están condenados. They are blind, and that's why they are slaves, and that's why they're under condemnation. Y los Gálatas sabían lo que era vivir bajo esa ignorancia y bajo esa esclavitud interminable y terrible. And the Galatians knew what it was like to live under that ignorance and under that endless and terrible slavery Hasta que Cristo los hizo libre. until Christ set them free. ¿Verdad que eso es triste? Right? That's sad? Usted no vivía así, usted sí vivía así antes de Cristo. You lived, yet you did not live before Christ. Y yo también. And me too. Nuestra vida no era tan agradable, tan libre y tan buena como pensábamos. Our lives weren't as happy, as free, as carefree as we thought. Ser cristiano no es pasar de una vida regular a una vida mejor. Being a Christian is not going from a regular life to a better life. Es pasar de ser esclavo a ser libre. It's going from a slave to going to free. Esclavo de la condenación, de la maldición del pecado. Slave of the condemnation of sin. Esclavo de los ídolos. Slave of the idols. Esclavo de las tradiciones. Slave of tradition. Esclavo de una religiosidad muerta. Slaves from a dead religiousy. Terrible. Terrible. Pero también Pablo aquí dice, cuando no conocían a Dios, pero ¿qué pasó al conocer a Dios? And now Paul right here says, when you guys did not know God, but what happens when we do know God? Y Pablo aquí hace algo bien profundo. And Paul does something very deep here. En vez de decir, o sea, dice, define el conocer a Dios como el ser conocidos por Dios. He defines knowing God as being known as God. ¿Qué significa eso? What does that mean? Al conocer a Dios fuimos conocidos por Dios. By knowing God, we are known by God. Es decir, que fue Dios que nos conoció, nos eligió, nos amó, nos llamó, nos regeneró, nos justificó y vino a nuestros corazones. It was God that knew us. It was God that saved us. It was God that justified us. And it was God who came into our hearts. La obra fue de Dios, la iniciativa fue de Dios. The work was of God and the initiative was of God. Por eso fuimos conocidos por Dios. That's why we were known by God. Ser conocidos por Dios significa tener a Dios. Being known by God means that we have God. Él se reveló a nosotros y ahora disfrutamos de comunión con Él. He revealed himself to us and now we enjoy communion with him. Por eso el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nosotros para nosotros clamar, Abba, Padre. That's why verse 6 says that, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Es interesante que Pablo pone el conocimiento de Dios como ser conocidos por Dios para enfatizar que es un conocimiento personal. It is interesting that Paul puts the knowledge of God here as being known by God to emphasize that it's a personal. Es un conocimiento experiencial. It's a personal experience. It's an experiential experience. Es un conocimiento paternal, It's a- vivo y real. It's a fatherly, living, and real knowledge. Como un hijo que conoce a su padre y tiene a un padre. As a son that knows his father, or a child that knows his father and has a father. Un paréntesis. Parentheses. Todo este texto habla de la doctrina de la conversión. All this text here talks about the doctrine of conversion. Y convertirse, aquí Pablo está diciendo que significa conocer a Dios personalmente. In converting here, Paul is saying that it is knowing God personally. ¿Te acuerdas cuando conociste a Dios? Do you remember when you knew God? Yo me acuerdo. I remember. Yo creo que aquí hay personas que quizás han olvidado lo que es conocer a Dios, I believe that there are people here that have forgotten what it is to know God, lo que es tener un Padre celestial.
what it is to have a heavenly Father, lo que es experimentar el amor de Dios what it is to feel the love of God, y tener su espíritu dentro nuestro. and to have His Spirit inside of us. Se han quedado con una religión. They've stayed with the religion. Están viviendo un cristianismo de esfuerzo por obras o rutinas. They're experiencing or living a Christianity of effort by works or routine. Hacen cosas por superstición para no perder su They salvación. do things out of superstition as to not lose their salvation. Pero no recuerdan lo glorioso y real que es conocer a Dios personal e íntimamente. But they forgot how glorious it is to personally and intimately know God. Por eso es que dicen que Dios no tiene nietos. That's why they said that God no longer has no grandkids. Porque en el nuevo pacto la salvación consiste en Dios darse a conocer a cada corazón. Because in the new covenant and the new pact, it is that God reveals Himself, or God gives Himself to every heart. ¿Tienes a Dios? Do you have God? ¿Disfrutas de Dios? Do you enjoy God? Vamos al segundo punto. Let's go to the second Así point. que lo primero fue, volvemos al evangelio que nos da Cristo cuando recordamos lo terrible que era no conocer a Dios. Remember, the first point is that when we return to the gospel that gives us Christ, we remember the terrible thing about not knowing God, No tener a Dios. not having God. Segundo, volvemos al evangelio que nos da Cristo cuando reconocemos la locura de volver a las obras cuando no conocíamos a Dios. And the second point is that we return to the gospel that gives us Christ when we recognize the folly of returning to works when they did not know God. La última parte del verso 9 hasta el 11 dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano con ustedes. In verse 9, you see here, it said, but now that you have come to know God, or rather you have been known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? You observe days, months, and seasons and years. I'm afraid I have labored over you in vain. Así es, cuando una persona se olvida lo que encontró en Dios, se vuelve a la religión. And that's what happens when someone forgets what they have found in God. They go back to religion. Nuestra naturaleza idólatra y autosuficiente hace eso. Our autosufficient or idolatrous hearts do that. Y lo interesante es que hay personas que no han cambiado las obras por la fe en Cristo, And there are people that have not changed the works for faith in Christ. pero hay personas como los Gálatas con la tentación de cambiar la fe en Cristo por las obras. Then there are people like the Galatians who are tempted to exchange faith for works. Y Pablo habla con un gran tono de perplejidad, And Paul speaks with a great tone of perplexity. como cuando nosotros decimos, ¿qué? ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Eso es ilógico. That would be like, and like to say, like, who would have thought that? Who would have thought of something so illogical? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Se han vuelto locos ustedes, Gálatas? And that's what Paul's saying. Galatians, have you guys gone crazy? ¿Cómo puede ser que quieran volver a ser esclavos de las tinieblas? What do you mean that you want to go back to being slaves of darkness? ¿Cómo puede ser que quieran volverse a principios espirituales paganos, débiles e inútiles? How can it be that you want to return to submit to the pagan spiritual principles that are weak and useless? ¿Y cómo puede ser que ahora como cristianos quieran guardar el calendario religioso judío? And how can it be that now as Christians you want to turn to the Jewish religious calendar? Que alguien me explique eso. Someone explain that to me. Vivían por Cristo, recibieron el Espíritu Santo You lived by Christ. You received the Holy Spirit. y ahora quieren vivir por tradiciones. And now you want to live through traditions. No le cabe eso a Pablo en la It cabeza. doesn't fit in Paul's brain. Es una locura, It's craziness. pero les sucedió. But it happened. Y Pablo no solo manifiesta su perplejidad y los amonesta, And Paul doesn't just manifest his perplexity and he admonishes them. sino que también sentencia esa acción como la peor de todas las maldiciones que le puede pasar a alguien. But he also sentences that action as the worst of all curses that could have happened. Porque él dice, me temo que todo lo que hice con ustedes fue en vano.
because he says, I'm afraid that everything that I did with you, everything I worked with you is in vain. Esa frase es muy negativa y muy condenatoria porque está trayendo una advertencia contra las terribles consecuencias eternas de la apostasía. And that phrase is very negative and very condemning because it brings a warning against the terrible, eternal consequences of apostasy. Si quiere conocer lo que es apostasía, volverse atrás, volver a la condenación, lea la epístola a los Hebreos. And if you want to know what apostasy is, what going back is, read Hebrews. Capítulo 2, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebrews 2:1. Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away. How can we let go such an important thing we have learned? Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebrews 3:12. Take care, brothers, lest there be in you any of evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Capítulo 10, versículo 35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, el justo por la fe vivirá. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hebrews 10:35. Therefore do not throw away your confidence, which has a great reward. Entonces cuando Pablo dice, me temo que he trabajado en vano con ustedes, Now when Paul says, I am afraid that I've worked in vain with you guys, no está diciendo, ay hombre, ustedes me han hecho trabajar por gusto. he's not saying, oh my gosh, you guys have made me work so hard. Está diciendo, están cayendo en apostasía, están volviendo atrás. Eso es eterna condenación. He's saying, no, you guys are falling into apostasy. You guys are going backwards. That's eternal condemnation. Es como dijo un comentarista, una advertencia apocalíptica. Like someone that was writing commentary said, that's an apocalyptic end. Por eso le dolía tanto a Pablo. That's why it hurt Paul so much. ¿Cuánto te duele a ti que alguien se aparte y se vuelva atrás y deje a Cristo? How much does it hurt you that someone goes away and leaves Christ? No hay nada peor que eso. There's nothing worse than that. No hay nada más terrible que eso. There's nothing more terrible than that. Ojalá perder una casa, perder un carro, perder hasta la vida y no la salvación. I wish you could lose a car, lose your house, even lose your life and not your salvation. ¿Cómo se sentiría usted si construye un edificio e invierte 100 millones de pesos How would you feel if you built a building and you invest 100 million pesos y le tarda 5 años en construirlo? and it takes you 5 years to build it? Y cuando vienen los inspectores le dicen, mire, esto no sirve, usted lo construyó en vano. And then when the inspectors come, you say, nope, this doesn't work. You did this in vain. Ay, qué fracaso, ¿eh? Oh, what a failure. Pues lo que le pasó a Pablo fue peor que eso. And what happened to Paul is even worse than that. El evangelio, la salvación, la vida eterna, y dice, todo lo que aquí sucedió parece que fue en vano. The gospel of salvation. And Paul says, everything here seems like it was in vain. Es para morirse. This is something to die for. De nuevo hablamos aquí de la conversión. Once again, here we're talking about conversion. ¿Sabías tú que la conversión no se circunscribe a una experiencia de un momento en el pasado, sino una vida de permanente fe y compromiso con Cristo? Did you know that conversion is not limited to an experience of a moment in the past, but a life of permanent faith and commitment to Jesus Christ? No es un certificado que dice, ya me convertí. It's not a certificate saying, yep, now I'm converted. Es una vida de permanente fe y compromiso con Cristo. It's a life of permanent faith and life in Christ. Así que esto es lo segundo. Volvemos al evangelio que nos da Cristo cuando reconocemos la locura que es volver a las obras religiosas. And that was number 2. We return to the gospel that gives us Christ when we recognize the folly of returning to works when they did not know God. Tercero, Third, volvemos al evangelio que nos da Cristo cuando recordamos la experiencia de nuestra conversión. we return to the gospel that gives us Christ and remember our conversion experience. Pablo aquí, miren, versículo 14, Paul here, if you look at verse 14, desde el 12, disculpen. sorry, from verse 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad que les prediqué el evangelio la primera vez, etcétera, etcétera.
Paul, brothers, I entreat you, become as I am, for I also have become as you are. You did me no wrong. You knew it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first, etc., etc. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? What is Paul doing here? Pablo apela a la hermandad que tiene con los Gálatas, Paul appeals to the fellowship that he has with the Galatians, a lo que fue su labor entre ellos cuando ellos se convirtieron a Cristo. to what was his work among them when they converted to Christ. Pablo apela a lo que él ha sido para ellos y lo que ellos son para Pablo, He appeals to what Paul has been for them and what they were to Paul, pidiéndole que si se hicieron cristianos, se hagan como él, es decir, libres de la ley mosaica. and he's asking them if they become Christians to become like him, that is to say, free from the Mosaic law. Porque para eso fue que Pablo se hizo como ellos para evangelizarlos. Because that is why Paul became like them to evangelize to them. Pablo está recordándoles que lo que ellos vieron en Pablo y lo que sucedió a través de la predicación fue algo poderoso, especial y sin duda una obra divina. Paul is reminding them that what they saw in Paul and what happened during Paul's preaching was powerful, special, and undoubtedly a divine work. En otras palabras, le está diciendo, ¿no se acuerdan lo que nos pasó cuando estuvimos juntos? In other words, he's saying, do you guys not remember what happened when we were together? ¿No se acuerdan lo que Dios hizo entre nosotros? Do you guys not remember what God did in the midst of us? ¿No se acuerdan lo que yo fui para ustedes y lo que ustedes fueron para mí? Do you guys not remember what you were for me and what I was for you? Y lo primero que les dice es que se hagan como Él, And the first thing that he says is that they should become like him, que vivan como Él. that they can live like him. Pablo les mostró en su propia vida que aún siendo judío, él era libre del yugo de la ley y él era libre en Cristo. Paul showed them that with his own life, even as a Jew, what it is to be freed from the yoke of the law and what it is to be free in Christ. Si Pablo siendo judío les mostró lo que es ser un cristiano libre del judaísmo, ¿cómo se les ocurre a los gálatas volverse judíos? If Paul, being a Jew, showed them that is what it is to be Christian, someone free from Judaism, how would it occur to them to go back and become Jews? Es como si Pablo le dijera, yo soy el primero que tendría razones para guardar la ley judía y me ven libre. It's like Paul is saying, I would have the first person with the most reasons to keep the laws of Judaism, and you see me free. Pero si me han visto a mí libre de todo eso, ¿cómo se les ocurre a ustedes que no son judíos volverse judíos? And if you have seen me free of all these things as a Jew, how do you, as not Jews, decide to go back to this? Conozco a dos hermanas en este país, I know two sisters in this country. creo que son hermanas, I mean, obviously, I think they're sisters. que se han cambiado de nombre, That they've changed their names. se han puesto nombres judíos. They've given themselves names like Jewish Usted las names. conoce también. Ahora se llaman Ruth, Esther, María, Débora o algo así. Y ahora guardan todas las fiestas judías. Now they changed their name to Ruth, Deborah, Esther, or something like that, and now they keep all the Jewish traditions, Siendo dominicanas. being Dominican. Porque dicen que así son más cristianas. Because they say now we are more Christians like this. ¿Qué diría Pablo? What would Paul say to this? Versículo 13, Pablo les recuerda cómo ellos recibieron el Evangelio. In verse 13, Paul reminds them how they received the gospel. Les exhorta que recuerden cómo lo recibieron a él, cómo lo trataron a él, cómo lo amaron, cómo recibieron su mensaje, cómo se sintieron bendecidos y que eso fue evidencia de una obra especial de Dios por medio del ministerio de Pablo. Paul exhorts them to remember how they received them, how they treated him, how they loved him, and how they received his message. How they felt blessed was an evidence of the special work of God through Paul's ministry, and was an evidence of the special way they received the gospel. O sea, Pablo les recuerda la manera tan especial como ellos recibieron el Evangelio. Paul reminds them of the special way that they received the gospel. A pesar de que lo que les llegó a los Gálatas fue un predicador enfermo y de mal aspecto, Even though what came to them was a sick and bad-looking preacher, aún así la obra de Dios fue tal que lo vieron como una bendición de Dios para sus vidas. yet the work of God was such that they saw that even that as a blessing from God for their lives. Pablo les recuerda en el versículo 15, Paul reminds them in verse 15,
¿Dónde está el reconocimiento que tuvieron de que lo que sucedió fue una bendición de Dios en ustedes? What happened to this blessedness that happened that was a blessing from God to you? Ese es el centro de este argumento, verso 15. And that's the center of this argument in verse 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Where then was that feeling of blessedness that you ¿Se have received? olvidaron de lo que Dios hizo en ese tiempo? Have you forgotten of what God did in that moment? Me recibieron de tal forma como si fuera un ángel o un mensajero de Dios. You received me in a way that almost like I was an angel or a message of God. Me recibieron como al mismísimo Cristo They received me as Christ himself. y recibieron tanta bendición que hasta querían sacarse los ojos y dármelo. And they received such a blessing that they wanted to pluck out their own eyes and give them to me. Pablo está apelando a lo que Dios hizo a través de su labor Paul is appealing what God did by way of them through their labor, y through their también work, está apelando a su amistad y amor, but is also appealing to their friendship and their love. porque dice en el verso 16, ¿cómo se les ocurre que ahora me van a ver como un enemigo después de todo lo que vivimos juntos? In verse 16 it says, "Have I then become your enemy by telling you the truth after all we've lived through? All we've gone through? ¿Por qué ahora me ven como enemigo? Porque les prediqué la verdad. Why are you guys seeing me as an enemy now that I've preached you the truth?" Pero así sucede. But that's how it goes. Cuando la gente se vuelve del evangelio y uno les predica el evangelio, se vuelven enemigos de uno. When someone turns away from the gospel and then when someone preaches them the gospel, they become their enemies. El Señor Jesús lo advirtió en Mateo 10:34. Jesus warned about this in Matthew 10:34. No he venido para traer paz, sino para traer guerra. Do not think that I have come to bring peace to the earth, but not war. Se levantará el hijo contra su padre, el padre contra su hijo, los enemigos serán de su propia casa. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Se vuelven nuestros enemigos porque se apartan del evangelio. They become our enemies because they go away from the gospel. ¿Cuántos de ustedes han perdido esas amistades How many of you guys have lost those friendships because por of that? causa del evangelio? Because of the gospel. Así sucede. That's how it goes. Pablo les pide que reconozcan el contraste, la diferencia entre las intenciones de Pablo y las intenciones de los judaizantes, versos 17 y 18. Paul asks them to recognize the difference or the contrast between Paul's intentions and the intentions of the Judaizers, verses 17 and 18. ¿Por qué no ven la doblez y la falsedad de aquellos que quieren judaizarlos? Why do they not see the duplicity or the falsehood of those who want to Judaize them? Pablo le dice, tienen que darse cuenta que ellos los quieren circuncidar para ellos jactarse y enorgullecerse. Paul says that they want to circumcise them as to conquer them in order to boast and to be proud. El celo de ellos no es por el evangelio ni por Cristo, no tienen buenas motivaciones. Their zeal is not for gospel or for Christ. They don't have good motivations. En resumen, ¿cuál es el propósito de este ruego? And to sum it up, what is the purpose of this ask? Porque aunque parece una interacción de amistad personal, hey, pero no te pelees conmigo, hey, pero sigámonos queriendo, parece solo personal, tiene un propósito espiritual y teológico. Even though it seems like something personal, like, hey, don't do this to me, don't fight against me, it has a theological depth to it. El propósito es este. This is the purpose. Al volverse los Gálatas a ser como Pablo, As the Galatians become like Paul, es decir, como un creyente en Cristo libre de la ley, that is, a believer in Christ, free from the law, ellos estarán recuperando lo que ellos recibieron de Pablo y del Evangelio. they'll be recovering what they received from Paul and the gospel. Vuélvanse como yo porque yo estoy en Cristo, porque yo estoy libre en Cristo. Become like me because I am like Christ, become like Christ. Porque eso es lo que ustedes vieron en mí y eso es lo que ustedes recibieron. Because that's what you saw in me and that's what you received. Vuelvan a imitarme a mí. Imitate me again. Pero su propósito es espiritual. But his purpose is spiritual. Y Pablo aquí, como ya dije, está dudando si la conversión de ellos fue genuina.
And now Paul here is doubting whether their conversion was genuine. Y quizás alguno tenga que preguntarse, ¿recuerdas lo que Dios hizo en ti, lo que significó para ti conocer a Dios? And now maybe someone would ask, do you remember what it meant for you, what God did in Yo he you? escuchado personas decir, no, yo hice una oración y caí en la iglesia y hasta aquí sigo. I've heard people say that, oh yeah, I prayed, I fell in the church, and I'm still here. No recuerdan de qué se convirtieron. They don't remember when or how they converted. No pueden describir qué Dios conocieron o qué experiencia tuvieron por Dios, They can't con Dios. they can't describe what God they knew or what experience they had with God. Ahora, dentro de esto, vamos a la parte más especial. Now inside this, último. let's go to the most special part. Finally, Pablo quiere que reconozcan las intenciones, la labor y el sufrimiento de Pablo, versículos 19 y 20. Paul wants them to recognize Paul's intentions, Paul's labor in suffering in verses 19 and 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. Por favor, mire esa frase. Please look at this phrase. Pablo describe en una sola frase el contenido, el carácter y la meta de su ministerio de una manera magnífica. Paul now describes in one sentence the content, the character, and the goal of his ministry in a magnificent way. ¿Cómo así? What do you mean? Servir con el sentimiento y el sufrimiento de una madre que está pariendo To serve with the feeling and the suffering of a mother that is giving birth, y con la labor específica de que a los que sirven conozcan a Cristo, tengan a Cristo y abracen a Cristo. in then a way that in the specific work that he who serves may have Christ, may know Christ, and may embrace Christ. Repito, el dolor y el sufrimiento de una madre pariendo, I repeat, the feeling, the suffering of a mother giving birth, pero la meta de que Cristo sea formado en ellos. but with the goal that Christ may be formed in them. Qué ministerio tan ejemplar, What an exemplary ministry. tan perfectamente balanceado, Perfectly balanced. tan amoroso como una madre, As loving as a mother, pero a la vez tan centrado en su contenido y en su objetivo espiritual. but centered in their objective of their spiritual objective. Yo sufro por ustedes como una madre, I suffer for you guys like a mother, pero no para añoñarlos o malcriarlos, but not to raise you up wrongly. no solo porque los quiero tener cerca. Not just because I want you No, close. no. Mi No. sufrimiento es para que Cristo sea formado en ustedes. My suffering is so that Christ can be formed in you. No es para tener niños malcriados. It's not to have disobedient children. Volvamos aquí a esa parte. Dolores de parto. Okay, now let's go back to that one part, labor pains. Le causa a Pablo un gran dolor y un gran trabajo que los Gálatas vuelvan a ver a Cristo. It causes Paul great pain and labor for the Galatians to return to Christ. Es la labor más delicada y más agonizante, el dar a luz. This labor is more delicate and more agonizing than even giving birth. Yo no he experimentado eso. I mean, I haven't gone through that. Yo el dolor más fuerte que he experimentado fue una uña que se me salió. The biggest pain I've ever had is an ingrown toenail. Pero aquí sí hay madres, ¿verdad? But there are mothers here. Esta es dolorosísimo y muy trabajoso el persuadir a alguien que no se condene, sino que abrace a Cristo. It's very painful and laborious work to persuade someone to not be internally condemned. Es dolorosísimo, It's very painful, tristísimo. very sad. Como ya dije, es apocalíptico. And like I said, it's apocalyptic. Ese dolor es una muestra de cómo Dios está luchando y cómo otros están luchando por la salvación de algunos. This pain is an example of how God is fighting and how others are fighting for the salvation. A veces los padres han tenido ese doble parto, físico y espiritual. Sometimes parents have that double birth, the physical and the spiritual. ¿Cuánto te duele a ti How much does it hurt que you otras personas no vean a Cristo, no abracen a Cristo? that other people do not
do not hold God close, do not love God. Para Pablo era como dar a luz. For God, it was like for Paul, it was like giving birth. Pero volvamos a la frase hasta que Cristo sea formado en vosotros. But now let's go back to the part where it says, until Christ is formed in you. Pablo no está diciendo, yo sufro porque quiero verlos bien lindos, bien vestiditos, sentaditos en la iglesia los domingos. Paul does not say, I suffer until I see you sitting pretty and stable in the church every Sunday. Yo sufro porque quiero verlos como buenos evangélicos y como dignos miembros de la iglesia Oasis. It doesn't say, I suffer so that I can see you as good evangelicals and worthy members of Oasis Church. Yo no estoy sufriendo para verlos como personas buenas y felices y prósperas. I'm not suffering for you to be happy and good people. Yo sufro hasta que Cristo sea formado en vosotros. It says, I am suffering until Christ is formed in you. Wow. Wow. El interés y la meta de Pablo era que los Gálatas tengan a Cristo, vean a Cristo, abracen a Cristo, conozcan a Cristo, amen a Cristo, disfruten a Cristo. Paul's interest and goal was for the Galatians to have Christ, to embrace Christ, to cherish Christ, to enjoy Christ, and to reflect Christ. Reflejen a Cristo. Reflect Christ. Miren qué interesante. Pablo sufre los dolores, Now, look how interesting. Paul suffers from the pain, pero son los Gálatas los que tienen que dar a luz a Cristo. but it's the Galatians that have to give birth to Christ, No es Pablo. not Paul. El aspecto activo de su ministerio, el aspecto emocional de su ministerio, el aspecto espiritual y docente de su ministerio estaba perfectamente calibrado para que Cristo sea formado en sus discípulos. The active aspect of his the ministry, the emotional, spiritual, and teaching aspect of his ministry was perfectly calibrated for Christ to be formed in his disciples. Por favor, anote eso, porque eso habla de las intenciones con las que servimos y la meta con la que servimos. Write that down because that talks about the intentions or the goal with which we serve. Como es una frase un poco densa, la voy a repetir. And since that's a bit of a dense statement, I'm going to repeat it for you guys. El aspecto físico o activo de su ministerio. The spiritual, active part of his ministry. El aspecto emocional de su ministerio. The emotional part, the emotional aspect of El his ministry. aspecto docente, o sea, de sus palabras en su ministerio. The docent work part of his work in his ministry. Estaba perfectamente calibrado o afinado para que Cristo sea formado en sus discípulos. Was perfectly calibrated for Christ to be formed in his disciples, No para otra cosa. not for anything else. Él no estaba para entretenerlos. He wasn't there to entertain them. Su labor consistía en estar física, emocional, espiritual e intelectualmente preparado para darles a Cristo, para que Cristo sea abrazado por ellos. For his work was to be physically, emotionally, spiritually, and intellectually prepared for Christ to be seen and embraced by his listeners. En otra parte, Pablo dice lo mismo, en otras palabras, en Colosenses 1, In another part, Paul says the same thing in different words in Colossians 1. versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, para lo cual yo también trabajo esforzándome según el poder de Él que obra poderosamente en mí. In Wow. verse 27, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of his glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works in me. A los filipenses le dice lo mismo, no lo vamos a leer, pero le voy a dar el texto, Filipenses 1:20. And he says the same thing to the Philippians. I'm not going to read it, but I'll give you the context in En verse nada 20. seré avergonzado porque Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. I will not be ashamed because Christ will be magnified in my body.
Ahí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, también dice lo mismo. And right there in Philippians 3:7, he says the same thing. En Efesios 4, a partir del versículo 12, también dice hasta que lleguemos a la estatura de la semejanza de Cristo. And then in Ephesians 4, from 12 and on, he says the same thing until we get to the stature of Christ. Si tú eres líder, quieres ser líder o quieres servir en algún ministerio, If you are a leader or you want to be a leader or you want to serve in some ministry, ¿es Cristo tu motivación y tu interés? is Christ your motivation and your interest? ¿Cuál es la carga que arde en tu corazón de lo que quieres lograr en las otras personas? What is in your heart that you want to happen in other people? ¿Quieres que las otras personas vean a Cristo y abracen a Cristo o solo tienes interés de tú realizarte? Is the desire to see Christ in others or for Christ to be formed in others, or is it to satisfy your own interest or fulfill yourself? ¿Puedes decir Cristo está siendo formado en mí? Can I say that Christ is being formed in me? Este es el antídoto para no volver atrás y mantener la seguridad y la riqueza de tener a Cristo. That is the antidote for not going back and keeping Christ. Número 1, recordar lo terrible que es no conocer a Dios. Number one, remember how horrible it is not to have God. Número 2, reconocer lo ilógico y necio que es volverse a la religión de obras. And number two, that we remember how foolish it is to return to works. Y número 3, recordar lo glorioso que fue conocer a Dios y tener a Cristo. And number three, that we can remember how glorious it was to go to God and have ¿Se God. acuerda la historia inicial de Ted Nagoy? Remember the first story of Ted Nagoy? La historia no quedó ahí. The story didn't stop there. Después de él perderlo todo y regresar a Camboya, After losing everything, returning to Cambodia, él se sanó de su adicción al juego, he got rid of his gambling addiction. se recuperó, He recovered. volvió a trabajar hábilmente y volvió a convertirse en multimillonario. He went back to working skillfully and once again became a millionaire. Así que pasó de la miseria a la riqueza, So he went from poverty to riches, de la riqueza a la pobreza to poverty and back y to de riches nuevo a again, la riqueza. and back to riches again. Eso es lo que Pablo quería de los Gálatas, That is what Paul wanted from the Galatians. que no se quedaran en la miseria momentánea en la que habían vuelto a caer. That not to remain in that misery in which they had fallen. Y si los Gálatas seguían el consejo de Pablo en esta exhortación, In that if Galatians followed Paul's advice, Cristo volvería a ser formado en ellos. Christ would once again be fully formed in them. ¿Quieres a Cristo en tu vida? Do you want Christ in your life? ¿Quieres la seguridad y la riqueza que hay en Cristo? Do you want the richness or the security that there is in Christ? ¿Cuántos anhelan que Cristo sea formado en esta iglesia, en todos sus miembros? How many people want Christ to be formed in this church and all of its members? Ama a Cristo, Love Christ. conoce a Cristo, Know Christ. abraza a Cristo, Embrace Christ. dale a Cristo a los demás. And give Christ to others. Oremos. Let's pray. Oh Señor, Oh Lord, abre nuestros ojos. open our eyes Guárdanos and keep us. de esa locura, Keep us from that foolishness, de esa traición, that betrayal, de ese engaño tan perverso, of this perverse falseness, de dejar a Cristo por la tradición. of leaving Christ for traditions. Guárdanos en Él. Keep us in Him. Yo te invito, amado hermano, I invite you now, beloved brothers, que hoy renueves tu compromiso con Cristo. that you can renew your committedness to Christ. Renueves tu visión de Cristo. Renew your vision of Christ. Renueva tu amor por Cristo. Renew your love for Christ. Vuelve a abrazar a Cristo. Go back and embrace Christ. Amén. Amen.